Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más. Esto es Creed en sus profetas. Y como cada día tenemos un estudio bíblico de la palabra de Dios, un capítulo por día. Este capítulo es profundizado por el espíritu de profecía, que no es otra cosa que la inspiración divina dada por Dios a los profetas y que en los últimos tiempos fue dado a Elena White. Y ahora tenemos para esta tarea, que es siempre gratificante porque estamos en contacto con ustedes presentándoles los consejos inspirados con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, un gusto saludarte y un gusto también saludar y entrar en contacto con tantos amigos y hermanos y un gusto también hacerlo en nombre del Señor, en nombre de su palabra, en nombre de sus mensajes para nosotros. Mensajes para reflexionar, mensajes para meditar y mensajes para aplicar a nuestra vida. Hoy nos detenemos en la defensa que Job hace y que aparece en el capítulo 29 del libro de Job. Justamente, en realidad, todo el capítulo es una defensa que hace Job de su accionar, ¿no? Ha sido atacado por un buen tiempo, en varias secuencias, por sus amigos, entre comillas, podríamos llamar así, y bueno, le está diciendo, miren, quiero decirles que lo que ustedes están diciendo no corresponde totalmente a la verdad, ¿no? Y porque decía, alguna cosa habrás hecho mal, de repente has sido injusto con los pobres, tal vez has hecho tu riqueza de mala manera. Y entonces dice, un momentito, yo sé quién soy y quiero presentarles, ¿no? Aquí no es así como ustedes están diciendo. ¿Cómo nos presenta Elena White este episodio? Muy bien, ella lo hace de esta manera. El justo Job se lamenta por sus aflicciones y defiende su causa cuando es acusado injustamente por uno de esos amigos consoladores. Y dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Para los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Así que él hace un resumen de su accionar correcto en favor para todos. O sea, está diciendo, el que no tenía ojos, yo era los ojos del que no tenía ojos. Claro. Y yo era los pies del que no tenía pies. O sea, de esas personas que por sus enfermedades o adversidades eran los últimos de la fila,
él cuidaba de ellos. Y dice, y yo era un padre para el menesteroso, para el pobre. Y si alguien tenía una causa en su contra que yo no entendía, entonces me informaba con diligencia. Y yo libraba de los colmillos, ¿no?, de quien atacaba a alguien para defenderlo. Entonces él hace un raconto así de cómo él cuidaba los últimos de la fila, el pobre, el menesteroso, el ciego, el cojo, el atacado. Él era el defensor de todos. Interesante que Elena White está diciendo acá que él defiende su causa, es acusado injustamente. O sea, la inspiración nos está dando aquí una muestra, ¿no? O sea, nos está diciendo, les aclaro que Job estaba siendo acusado injustamente, ¿no? Y uno de sus consoladores, interesante, no es la misma tarea del consolador del Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo, que es el ayudador, el paracletos. Dios que está al lado de uno. Al lado de, ¿no es cierto? Sino uno que no se para al lado, sino se para enfrente para decir, apuntar con el dedo, mira, tú eras así, así, así. Y qué triste, ¿no?, que ese consolador no sea en realidad un consolador, sino un acusador. En realidad ellos estaban haciendo la tarea del enemigo. ¿No? Del enemigo. Justamente cuando Job se defiende, él está diciendo, un momentito, mencionó, me gustó esa frase que mencionó, los últimos de la fila, aquellos que parece que no tienen derechos, que cuando hay algo, nadie les presta atención, vaya y colóqueselo al final. Y cuando les toca llegar, ya no hay nada para repartirles, ¿no? Esos son los últimos de la fila, lastimosamente. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano frente a personas que están en situación de carencia? ¿Tiene algún consejo, la inspiración? Sí, Elena de White dice así: un hermano que es ciego, pobre, enfermo y que se está esforzando al máximo para ayudarse a sí mismo a fin de no ser dependiente, debiera recibir aliento de sus hermanos en toda forma posible. Pero aquellos que profesan ser sus hermanos y que tienen el uso de todas sus facultades, que no son dependientes, pero que olvidan su deber hacia el ciego hasta el punto de confundir y entorpecer su camino, están haciendo una obra que requerirá arrepentimiento y restauración antes que Dios acepte sus oraciones. Y la Iglesia de Dios, que ha permitido que su infortunado hermano sea injustamente tratado, será culpable de pecado hasta que hagan todo lo que esté en su poder para corregir la injusticia. Acá hay tres conceptos. Primero, la persona, aún en su adversidad, tiene que luchar y desarrollarse para autovalerse, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad de la persona que enfrenta una adversidad, pero que lucha para autovalerse. Y yo he visto muchas veces en mi vida personas con estas limitaciones que son una inspiración, que son un canto a la perseverancia, que son un mensaje de optimismo y que realmente terminan inspirándolo a uno. O sea, las personas tienen que desarrollar, y de hecho lo hacen, ¿no?, para autovalerse. Esa es su responsabilidad. Claro. No achicarse por la adversidad, sino luchar para salir adelante. Cierro el primer punto. Segundo punto. Ahora, el Hijo de Dios, el hermano, el que cree en Dios, se tiene que sentir responsable, más allá de que ellos busquen autovalerse, Claro, en ayudar, en acompañar, en asistir, en favorecer condiciones que les permitan desarrollarse de manera exitosa y valiente, la persona. Y la Iglesia también tiene que velar. Y si la persona no lo hace y la Iglesia no desaprueba esa actitud, la Iglesia es condenada de ese pecado, ¿no? Dios coloca en términos de pecado desatender a esos que parecen ser los últimos de la fila para la humanidad, pero para Dios no hay últimos de la fila. Todos somos los primeros en la fila del Señor, todos necesitamos por igual a Dios y todos necesitamos por igual unos de los otros. dice que estas personas en situación de carencia debieran recibir aliento de sus hermanos en toda forma posible. Muy interesante la forma como lo plantea aquí Elena White, ¿no? Recibir aliento de sus hermanos en toda forma posible.
Eso significa que va más allá que las palabras. Sí, va más allá de las palabras, va con las acciones, exige el compromiso, a veces es recursos, a veces es acompañamiento, Claro. es tiempo, es talento. Va mucho más allá que unas palabras. Bueno, ánimo en el Señor, voy a orar por tu problema. No siempre, bueno, aunque eso es interesante, ¿no? Está bien que lo Está bien. hagamos, pero no debe ser lo único que hagamos. Qué bueno, justamente eso de no hacer lo único que hagamos significa que el que no lo hace, como dice acá, olvida su deber. Quiere decir que hay un deber moral, un deber religioso, un deber espiritual en ayudar a la persona que es necesitada y que se sabe que es necesitada, ¿no? Pero porque así como todo el cielo se brindó por nosotros, el Padre envió a su Hijo, el Hijo puso su vida, murió, el Espíritu Santo nos convence de pecado, los ángeles son seres ministradores que trabajan a nuestro favor, así como todo el cielo trabaja para mí, todos nosotros tenemos que trabajar por los demás. Qué buen concepto. Amigos, el cielo dio todo por nosotros y nosotros podemos realmente hacer por lo menos algo en favor de las personas que están en situación de dificultad, en situación de necesidad. Pensando en esto, nosotros vamos a tener unos consejos y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado reflejen la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal. Puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos darle todavía una invitación y poder permitir al Señor que actúe en su vida a través de la oración. Yo quería hacerle una invitación. En su barrio, en su comunidad, en su trabajo, en su institución educativa, en el ambiente donde usted se mueve, ¿usted conoce de alguien cuyas necesidades son mayores que las que usted tiene? ¿Por qué no se acerca hoy a una de esas necesidades y de manera sincera y amorosa procura ser una bendición para suplirla? Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias porque alguien apareció en el camino de nuestra vida para ayudarnos y ser una bendición. Ahora te pedimos que nos ayudes y nos bendigas para que nosotros podamos ser una bendición en el camino de otros. Bendícenos para que hoy nos acerquemos a alguien que necesita y seamos una ayuda práctica para ellos. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana. Será hasta entonces.